Hola a todos, qué gusto estar de vuelta con la sesión número 3. Muchas gracias por haber visto la sesión número 2. Gracias también a quienes resolvieron su actividad en Google Classroom. Les recuerdo que la actividad todavía la pueden realizar. Sí es importante que la realicen para que puedan ir avanzando en la capacitación. Recuerden que tenemos un número determinado de sesiones, tenemos una lista de asistencia en donde también se van colocando quienes van entregando las actividades y al finalizar la capacitación pues se les entregará una constancia de haberla cursado, ¿verdad? Esta pues ya ustedes la usarán para los fines que les sea conveniente. Entonces, a él les encargo, porfa, que estén muy al pendiente de las actividades que se van subiendo. La actividad de la sesión número 3 tienen para realizarla hasta el día 17 de abril. Entonces, lo pueden ir haciendo por partes y además es muy breve. ¿Ok? Entonces, chicos, hoy vamos a empezar con la sesión número 3. En la sesión número 2 vimos cómo prevenir los conflictos, que esa tiene que ser nuestra primera carta siempre, pero pensando que ya se generó un conflicto, pues bueno, también hay algunas técnicas que podemos usar para resolverlos una vez que el conflicto ya esté instaurado. Hoy vamos a ver 6 de ellas. Una de ellas es calmarse, arbitrar, la escucha reflectiva, suavizar, contar historias y el tiempo de retirada o time out. ¿Okay? Entonces, vamos a ver brevemente cada una de ellas y ustedes tendrán que hacer un análisis ya después, esto en la actividad de la sesión número 3. Pero bueno, así como la prevención de conflictos es importante antes de que el conflicto se instaure, de la misma manera, aunque hay muchas técnicas para solucionar el conflicto, eso no quiere decir que puedas elegir la que sea, para nada, sino que antes de escoger una técnica hay cosas que tienes que revisar. Primero, quién está involucrado. Más allá del nombre, se trata de ver quién es esa persona, qué edad tiene, cuál es su nivel de madurez, si es a lo mejor un niño, una niña o una joven que generalmente se exalta. A lo mejor en el caso de quienes están trabajando con cuidadores, recordemos que esta es una capacitación para todos los facilitadores de Create Purpose, ¿no? Entonces, también hay personas que trabajan con los cuidadores y cuidadoras y a lo mejor se trata de una señora a la que le cuesta mucho trabajo hablar, ¿no? Entonces, hay que considerar todas esas características antes de elegir la técnica para que nos pueda funcionar. También hay que pensar si es el momento adecuado de que tú te sientes a solucionar ese problema o si tienes que pasar a otra cosa, ¿no? No es lo mismo cuando se genera un conflicto al inicio de una sesión de trabajo que cuando el conflicto surge al final de la sesión de trabajo, que por ejemplo en el caso de los facilitadores del programa de tecnología, pues tienen que recoger las computadoras y tienen que hacer otras cosas, los niños se van a la casa hogar, ¿no? No es lo mismo si estás en la casa hogar y a lo mejor decides que tienes 15 minutos extra para solucionar la situación. ¿Ok? Entonces, eso también hay que considerarlo. La tercera, y que es una de las más lógicas, es qué tan apropiada es la técnica, porque esto no es magia, ¿no? Entonces, hay técnicas que son mejores dependiendo de la situación. Pero, por ejemplo, si tú elegiste la técnica de suavizar, que es una de las que vamos a ver más adelante, y resulta que esa técnica te funcionó muy bien, eso no quiere decir que después, en otro escenario con otra persona, la técnica te vaya a funcionar igual de bien. Entonces hay que ver la situación y con base en eso, entonces elegimos una técnica que embone con la situación. Y también es bien importante es saber si esa resolución que tú le vas a dar al problema tiene que ser pública o privada. Recuerden que muchas veces cuando hay un conflicto también se despiertan sentimientos de vergüenza, de frustración o simplemente el hecho de que haya más niños alrededor no favorece que tú le des una solución al conflicto porque a veces parece que eso enciende al resto de los niños, ¿no? Entonces a veces hay que considerar si tu intervención la tienes que hacer de manera pública frente al grupo o de manera privada.
algo que te puede ayudar a distinguir cuál de las dos cosas hacer es que conviene mucho hacerlo de manera pública si sientes que el resto de las personas se van a ver beneficiados de lo que tú vas a aplicar. Y lógicamente también elige una resolución pública si sabes que no va a despertar vergüenza en la persona con la que vas a estar trabajando, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, para la actividad del Google Classroom, va a haber que recordar alguna situación en la que hayan tenido que solucionar un conflicto y pues se van a responder estas preguntas que vimos anteriormente, ¿sale? Entonces puede ser con cualquier grupo con el que hayas trabajado, ¿va? O que hayas visto, porque a lo mejor muchos de ustedes no tienen interacción directa en ese momento, sobre todo ahorita que estamos trabajando en línea, pero de alguna manera viste la sesión o estuviste ahí y bueno, es una situación que te viene bien para poder poner en práctica esto de cómo elegir la técnica apropiada para solucionar un conflicto. Entonces, la primera de ellas es calmarse. Esto es bien importante. Una cosa es que hay un conflicto y otra cosa es que tengas emociones asociadas al conflicto. Cuando hay emociones en un conflicto, eso es una bomba, ¿no? Entonces a veces lo primero que necesitas hacer es calmar los ánimos para que nada más te quede el problema y no tengas aparte que lidiar con la emoción de las demás personas. Entonces hay cosas que puedes hacer, como mandar a cada quien a una esquina solo a calmarse. La respiración profunda, que voy a enfatizar un poquito más en esta con los niños, recuerden que es inhalar durante 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Después tienen que sostener la respiración durante otros 4 segundos y finalmente exhalan en 4 tiempos, ¿no? Y tenemos que esperar otros 4 tiempos antes de iniciar un nuevo ciclo de respiración. A veces esto es suficiente para que alguien se calme, no para que resuelva el conflicto. Y otro más es sentarse en silencio. Entonces, elige estas técnicas cuando tú veas que tienes que quitar primero la emoción y dejar solamente el problema así como algo muy frío, ¿no? A lo que hay que darle solución. También es que ustedes como facilitadores pues son árbitros. Y como cualquier árbitro, pues tienen que ser imparciales y tienen que ser justos también. Pero sobre todo tienen que ser calmados. Recuerden que ustedes, además de ser facilitadores, son también modelos de conducta. Si la situación está muy explosiva y además tú también te estás exaltando, entonces no va a funcionar nada de lo que hagas, ninguna de las técnicas que hagas. Así que aquí es bien importante que tú estés calmado también. Si te sirve respirar, como vimos en la diapositiva anterior, adelante, hazlo. Pero sí es bien importante como facilitador que te mantengas en calma. Entonces, hay una serie de pasos para hacer un árbitro, ¿no? Hay que dejarle a cada quien que cuente su versión y centrarlos en dos cosas. ¿Cuál es el problema y qué pasó en el conflicto? Jamás es buscar quién tiene la razón o quién está más enojado o no, o sea, jamás te vayas a las características de la persona, sino al conflicto en sí. Quítale toda la parte que puede hacer personal a este conflicto y deja solo la situación así de una manera muy, muy fría, ¿no? Y si el problema todavía existe, pues hay que ayudarlos a que desarrollen las soluciones y que escojan una, ¿no? Si el problema ya no existe, eso también nos puede servir. Hay que ver una forma más eficaz de resolver la situación. Entonces aquí tienes como dos escenarios después del punto 2, si el problema existe o si ya no existe. Pero como ves, esta es una técnica que se lleva tiempo, entonces hay que pensar en eso. También tenemos la escucha reflectiva. A veces es necesario que alguien nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista y esta técnica sirve para eso. Entonces tú tienes un input que es lo que está pasando en la situación y todo lo que está pasando en la situación te despierta un montón de cosas, ¿no? Y basándote en eso que te está despertando la situación es el resultado de tu conducta o del grito que le da al compañero o de la manera en la que actuó en determinada situación. ¿Ok? Entonces, tengo un input, tengo un output
Y a veces conviene mucho dar una retroalimentación. De eso se trata la escucha reflexiva. Ok, pasó algo, te despertó emociones y eso hizo que te comportaras de tal manera. Entonces, tú como facilitador lo que vas a hacer es este feedback. Vas a retroalimentar la situación para que la persona pueda ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, no es que estés resolviendo el conflicto, pero sí ayuda a ver la situación desde otro punto de vista, que es a lo que nosotros le llamamos clarificar, ¿no? Entonces, muchas veces ver la situación desde otro punto de vista te ayuda a descubrir aspectos que estaban ocultos y que no sabías que estaban ahí y que además muchas veces sirven para calmar los ánimos o para tener un mejor manejo de la situación, sobre todo en los implicados, ¿no? Estas son algunas palabras con las que puedes iniciar antes de dar la retroalimentación. Oye, Juanito, parece que lo que estás sintiendo. Oye, María, entonces parece que lo que nos tratas de decir con tu comentario es, ¿ok? Esa sería otra técnica. Finalmente la de suavizar, que es una de las últimas. Suavizar quiere decir elegir tus batallas. Habrá cosas en las que no valga la pena que te enfrasques en resolver, ¿no? No vas a estar resolviendo todo lo que pasa en el salón de clases o en la capacitación con las cuidadoras. Entonces es bien importante elegir qué cosas sí queremos enredarnos, ¿no? Que valen la pena y cuáles otras habrá que dejar de lado. ¿Okay? Recuerden que todo esto viene más detallado en el manual que ustedes tienen compartido de prevención de la violencia. Y finalmente contar historias es utilizar algo así como una fábula. Esta funciona perfecto, pues sobre todo con los niños más pequeños, para que ellos puedan encontrar una enseñanza, ¿no? Y este cuento, esta fábula, pues tiene que ir relacionado con lo que está pasando en ese momento, con el conflicto, incorporar la solución a la historia y llevarla a una conclusión y obviamente hacerlos reflexionar a partir de la fábula. Y el clásico tiempo de retirada, que es si los ánimos están muy exaltados, pues hay que enviarlos durante 3 minutos a un sitio tranquilo en donde resuelvan por sí mismos el problema. Esto es bien importante porque recuerden que también estamos buscando que sean ellos quienes aprendan a resolver los problemas, ¿ok? Entonces muchas veces hay que enviarlos a que ellos traten de desarrollar esta habilidad por sí mismos. Lógicamente hay que considerar que los niños o los jóvenes estén tranquilos y tengan la madurez para llegar a un acuerdo por ellos mismos, ¿no? Que no se vayan a agarrar a golpes ahí. Eh, y después de esos 3 minutos revisar si llegaron o no a la solución y si lo hicieron, entonces felicitarlos, aplaudirles, darles un reforzador positivo porque recuerden que eso sirve mucho para dirigir la conducta y que los niños repitan las acciones deseables o las que vemos que son mejores para ellos. Entonces, de todas las técnicas, yo creo que esta sí es bien importante. Hay que ayudar a los niños a que sean ellos quienes resuelvan por sí mismos el problema y claro, nosotros intervenir como árbitros o ayudándolos a calmarlos o a ver el problema desde otros puntos de vista, pero sí desarrollar en ellos la habilidad de solución de problemas, ¿no? Y ponemos 3 minutos porque si pones más, entonces el conflicto puede crecer y pues poner menos de 3 minutos pues haría muy poco viable que llegaran a una solución. Aquí tienen un cuadro en donde están cada una de las técnicas, las edades para las que son más apropiadas y el objetivo de cada una. Estas les pueden ayudar, es un breve resumen para que respondan la actividad del Google Classroom. Hay que elegir de la situación que ustedes recordaron cuál técnica sería la más útil para resolverla y colocar paso a paso pues cómo aplicarla. Así que espero que el video les sea de mucha utilidad. Ya saben que me pueden encontrar también por correo o en el Slack. Y bueno, recuerden la fecha de entrega. ¿Sale? Bye bye.